Science for Sleep. Imagina, por un momento, que estás de pie en el centro de una esfera perfecta. Miras hacia arriba y ves exactamente lo mismo que ves hacia abajo. Giras a tu izquierda y encuentras la misma cantidad de estrellas que cuando miras a tu derecha. Ahora multiplica esa sensación por todo lo que existe en el cosmos y estarás comenzando a entender uno de los misterios más profundos que ha desconcertado a los astrónomos durante más de un siglo. El universo, en una escala lo suficientemente grande, parece ser perfectamente simétrico. No importa hacia dónde apuntes tu telescopio o en qué dirección mires al cielo nocturno, la distribución de galaxias, la temperatura de la radiación cósmica de fondo, e incluso la estructura fundamental del espacio mismo, aparecen ser notablemente uniformes. Esto no es una coincidencia. Esta es una de las observaciones más profundas que tenemos sobre la naturaleza de la realidad, y en los próximos 30 minutos vamos a explorar juntos por qué esto es verdad, qué significa para nuestro lugar en el universo, y cómo esta aparente uniformidad ha abierto las puertas a algunos de los descubrimientos más revolucionarios de la cosmología moderna. Lo que estamos a punto de descubrir te hará repensar completamente tu comprensión del espacio, el tiempo y tu propia existencia en este cosmos incomprensiblemente vasto. Prepárate, porque el viaje que comienza aquí es uno que ha transformado la manera en que la humanidad entiende el universo. Durante miles de años, los humanos miramos el cielo nocturno y nos preguntamos dónde encajábamos en todo esto. Nuestros antepasados creían que la Tierra era el centro de todo y que los cielos giraban alrededor de nosotros. Era una idea reconfortante en muchos sentidos, porque nos hacía sentir importantes, especiales, colocados en el corazón del cosmos. Pero con cada telescopio mejorado, cada observación más precisa, esa ilusión de centralidad se disolvía lentamente. Descubrimos que no estábamos en el centro del sistema solar, que el sistema solar no estaba en el centro de la galaxia, que nuestra galaxia era solo una entre miles de millones. Y luego, algo extraordinario sucedió en el siglo XX. Los astrónomos descubrieron que no solo no estábamos en un lugar especial, sino que tampoco había un lugar especial en absoluto. El universo era fundamentalmente democrático. Cada punto, cada ubicación, cada pequeña región del espacio visto desde escala de millones de años luz, era esencialmente idéntico a cualquier otro punto. Esto es lo que los científicos llaman el principio cosmológico, y es quizás el axioma más importante en toda la cosmología moderna. El principio cosmológico establece dos cosas fundamentales. Primero, que el universo es isotrópico, lo que significa que parece lo mismo sin importar en qué dirección mires. Segundo, que el universo es homogéneo, lo que significa que es lo mismo sin importar dónde estés ubicado en él. Piensa en el universo como la superficie de una esfera perfectamente uniforme. Si pones puntos aleatorios en esa superficie, los puntos están distribuidos de manera uniforme. No hay un lado de la esfera que sea especial. No hay una región que sea diferente de otra. Esto es aproximadamente lo que vemos cuando observamos el universo a una escala de cientos de millones de años luz. Pero cómo llegamos a esta conclusión es una historia fascinante de observación, desconcierto y finalmente comprensión. A principios del siglo XX, los astrónomos estaban desconcertados. Notaron algo extraño en las observaciones de galaxias distantes. Cuando estudiaban la luz que llegaba desde galaxias en diferentes direcciones del cielo, vieron un patrón extraordinario. La cantidad promedio de galaxias, la densidad promedio de materia, parecía ser la misma sin importar dónde miraran. No exactamente lo mismo, por supuesto, porque había variaciones locales. Pero cuando promediaban estas observaciones en escalas verdaderamente grandes, había una uniformidad que era casi demasiado buena para ser verdad. El astrónomo Edwin Hubble fue uno de los primeros en sistematizar estas observaciones. A través de sus observaciones en el observatorio Mount Wilson en California, utilizando el telescopio Hooker, que era el instrumento más poderoso del mundo en ese momento, Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo. Pero más importante aún, descubrió que esta expansión era uniforme. Las galaxias se alejaban de nosotros a una velocidad que era proporcional a su distancia. Esta no era una prueba directa de isotropía, pero fue un primer indicio de que el universo podría ser más simétrico de lo que nadie había esperado. Pero la evidencia verdaderamente decisiva no llegaría hasta 1965, cuando Arno Penzias y Robert Wilson, trabajando en los laboratorios Bell en Nueva Jersey,
hicieron uno de los descubrimientos más accidentales y revolucionarios en la historia de la astronomía. Estaban trabajando con una antena de microondas muy sensible, intentando detectar radiogalaxias débiles, cuando descubrieron una molestia constante. No importaba hacia dónde apuntaran la antena, había un ruido de fondo persistente. Al principio pensaron que era un error instrumental. Tal vez palomas habían anidado dentro de la antena. Limpiaron el equipo meticulosamente. El ruido seguía ahí. Lo que habían descubierto, aunque no lo supieron de inmediato, era la radiación cósmica de fondo de microondas, también conocida como CMB. Esta es la radiación residual del Big Bang, el destello de luz primordial que llenan todo el universo. Cuando el universo era extremadamente caliente, hace aproximadamente 13.800 millones de años, era completamente opaco, no podía haber luz, pero conforme el universo se expandió, se enfrió, y aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se hizo transparente. La luz finalmente podía viajar libremente. Esta luz primordial es lo que detectaron Penzias y Wilson. Es la radiación más antigua que podemos observar. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente asombroso. Cuando los científicos midieron esta radiación con más precisión, descubrieron que tenía una temperatura de aproximadamente 2.73 Kelvin, 2.73 grados por encima del cero absoluto. Pero más importante aún, esta temperatura era la misma en todas direcciones. Los científicos esperaban encontrar variaciones, diferencias direccionales, algo que pudiera ayudarnos a ubicarnos en el universo, pero no había nada. La uniformidad era casi perfecta. Esta fue la confirmación observacional del principio cosmológico. El universo realmente era isótropo. Se veía igual sin importar hacia dónde miraras. Desde entonces, nuestras mediciones se han vuelto extraordinariamente precisas. El satélite Cosmic Background Explorer, o COBE, lanzado en 1989, mapeó la radiación cósmica de fondo con una precisión sin precedentes. Sus mediciones mostraban variaciones de solo una parte en 100.000. Estas eran las fluctuaciones más pequeñas jamás detectadas. Tan pequeñas que durante años los astrónomos pensaron que sus instrumentos podrían estar introduciendo errores. Pero no. Esas pequeñas ondulaciones eran reales, y de hecho, eran absolutamente cruciales. Luego, en el año 2000, la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, conocida como WBA-MAP, proporcionó mapas aún más detallados. La precisión se mejoró a una parte en 1.000.000, y finalmente, el satélite Planck, lanzado por la Agencia Espacial Europea en 2009, alcanzó una precisión de una parte en 100.000. Estos satélites no solo confirmaban la isotropía del universo, también nos mostraban las semillas de la estructura cósmica, esas pequeñas variaciones en la temperatura de la radiación de fondo, que representan variaciones en la densidad de materia en el universo primitivo, son exactamente lo que necesitábamos para que se formaran las galaxias, las estrellas y finalmente nosotros. Ahora, ¿es natural preguntarse por qué el universo debería ser isotrópico en primer lugar? ¿Por qué no podría haber direcciones privilegiadas en el espacio? ¿Por qué no podría haber regiones del universo que fueran fundamentalmente diferentes de otras regiones? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los conceptos más profundos de la física, la simetría. Los físicos han descubierto que muchas de las leyes más fundamentales de la naturaleza son el resultado directo de simetrías. El hecho de que el universo sea isótropo sugiere que las leyes de la física son las mismas en todas direcciones. No hay una dirección preferida. No hay un norte especial o un sur especial en el cosmos. Esto tiene implicaciones profundas. Si la física es la misma en todas direcciones, entonces la materia y la energía deberían distribuirse de la misma manera en todas direcciones. Y de hecho, esto es exactamente lo que observamos. Cuando miramos galaxias a distancias cosmológicas, cuando promedias sus posiciones sobre escalas realmente grandes, aproximadamente 1.000 millones de años luz o más, su distribución es esencialmente uniforme. No hay aglomeramientos preferidos, no hay vacíos especiales. La homogeneidad es aproximadamente verdadera. Ahora bien, es importante hacer una distinción. El universo no es uniforme a todas las escalas. A escalas pequeñas, como la escala de galaxias individuales o incluso cúmulos de galaxias, hay claramente variaciones. Hay estructuras, aglomeramientos, filamentos de materia y enormes vacíos. El universo visible se parece más a una red de telaraña cósmica que a una sopa uniforme.
Pero a escalas lo suficientemente grandes, aproximadamente 100 millones de años luz o más, esas variaciones promedian. El universo se vuelve estadísticamente uniforme. Es como si miraras un pedazo de madera desde muy cerca. Verías grietas, variaciones en el color, imperfecciones. Pero si te alejas lo suficiente, el pedazo de madera simplemente se vería como un color sólido, uniforme. He querido detenerme aquí para pedirte algo. Después de aprender todo esto, ¿qué significa para ti que el universo sea fundamentalmente simétrico de esta manera? ¿Crees que esta isotropía es una coincidencia? ¿O crees que nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad? Déjame tu teoría en los comentarios abajo. Leo cada comentario que recibo, y tus ideas frecuentemente me inspiran para hacer videos futuros. Algunos de los documentales más interesantes que he creado vinieron directamente de sugerencias de espectadores como tú. La confirmación observacional de que el universo es isotrópico condujo a una pregunta aún más profunda. Si el universo es isotrópico cuando lo observamos desde la Tierra, ¿significa esto que hay algo especial sobre nuestra ubicación? ¿O significa que cada observador en cualquier parte del universo vería la misma isotropía? Los astrónomos inicialmente encontraron esto desconcertante. Después de todo, nadie esperaba que estar en la Tierra fuera de alguna manera especial. Pero los cálculos teóricos eventualmente lo aclararon. Si el universo es globalmente isotrópico y homogéneo, entonces cada observador en cualquier parte del universo vería la misma isotropía. No solo nosotros. Un observador en la galaxia de Andrómeda, a 2 millones de años luz de distancia, vería su cielo como nosotros vemos el nuestro, isotrópico en todas direcciones. Un observador en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia vería exactamente lo mismo. Esta es una de las consecuencias más extrañas pero también más hermosas del principio cosmológico. Cada punto en el universo es, en un sentido, el centro. No porque haya algo especial sobre ese punto, sino porque la estructura del universo es la misma desde todos lados. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas, porque la isotropía observada del universo no era esperada por todos. De hecho, era problemática. Ahora déjame explicar por qué. Cuando los cosmólogos estudiaron los primeros modelos del universo en expansión, se dieron cuenta de algo desconcertante. En el Big Bang, cuando todo en el universo se apretaba en una región infinitamente densa e infinitamente caliente, había un número prácticamente infinito de formas diferentes en que el universo podría expandirse. Podría expandirse de manera más rápida en una dirección y más lenta en otra, creando un universo anisotrópico. Podría haber variaciones significativas en la densidad en diferentes direcciones. Las posibilidades eran prácticamente infinitas. Estadísticamente, sería increíblemente improbable que el universo emergiera del Big Bang isotrópico. Sería como lanzar un dado con un número infinito de caras y obtener exactamente el mismo número una y otra vez. Los astrónomos se preguntaban entonces, ¿cómo fue que el universo resultó siendo tan perfectamente isotrópico? Esto fue uno de los mayores misterios de la cosmología. El físico Roger Penrose lo llamó el problema del horizonte de partículas. Durante los primeros momentos del universo, diferentes regiones del espacio no podían comunicarse entre sí, porque incluso la luz viaja a una velocidad finita. Entonces, ¿cómo fue que el universo primordial se puso de acuerdo para que todas sus regiones tuvieran la misma temperatura, la misma densidad, la misma isotropía? Debería haber sido imposible. La solución a este misterio llegó en la década de 1980, cuando Alan Guth propuso la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, en los momentos más primitivos del universo, más precisamente entre una fracción de segundo después del Big Bang, el espacio mismo sufrió una expansión exponencial increíblemente rápida. En una fracción de segundo, el universo se expandió un factor de al menos un septillón, o 10 a la 24. Este periodo de inflación era tan violento, tan rápido, que cualquier variación o anisotropia que pudiera haber existido en las escalas aún más primitivas fue suavizada. La inflación tuvo un efecto uniformador. Era como si tomas una pieza de papel arrugado y la estiras a través de un espacio infinitamente grande. Las arrugas desaparecen. La superficie se vuelve suave, plana, uniforme. Esta teoría fue revolucionaria porque no solo explicaba por qué el universo era isotrópico, sino que también hizo una predicción testeable. Si la inflación fuera verdadera, entonces debería haber perturbaciones diminutas en esa isotropía perfecta. Pequeñas ondulaciones cuánticas amplificadas por la expansión inflacionaria.
Estas perturbaciones deberían ser visibles en la radiación cósmica de fondo de microondas como variaciones de temperatura, y de hecho, esto es exactamente lo que encontraron los satélites como WMAP y Planck. Las variaciones de una parte en 100.000 que detectaron no son errores de medición, son la firma de la inflación cósmica, son el eco de procesos cuánticos que ocurrieron una fracción de segundo después del Big Bang. El descubrimiento de estas fluctuaciones fue tan importante que el físico George Smoot, quien fue uno de los principales investigadores en el satélite COBE que primero detectó estas variaciones, lo llamó ver la cara de Dios. Ganar el premio Nobel en 2006 por este trabajo. Esas minúsculas variaciones en la radiación cósmica de fondo son la semilla de toda la estructura en el universo. Las regiones ligeramente más densas se convirtieron en los cúmulos de galaxias que vemos hoy. Las regiones ligeramente menos densas se convirtieron en los vacíos cósmicos que rodean esos cúmulos. Ahora, si tu mente se está siendo expandida en este momento, tómate un momento para presionar ese botón de me gusta. Ayuda a más mentes curiosas como la tuya a descubrir estos misterios cósmicos. Y si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad de exploradores espaciales. Aquí traemos los descubrimientos más asombrosos del cosmos, compilados de una manera que hará que tengas pensamientos profundos antes de dormir. La comunidad crece cada día y tu perspectiva es valiosa para nosotros. Lo interesante es que estas variaciones en la radiación de fondo no son uniformes tampoco. Tienen una estructura, tienen patrones. Los astrónomos han descubierto que estas variaciones siguen lo que se conoce como el espectro de potencia. Hay más variaciones en ciertas escalas que en otras. Estas escalas corresponden a características fundamentales del universo, como el tamaño de la región que se puede comunicar entre sí en el universo primordial. El satélite Planck ha medido este espectro de potencia con una precisión extraordinaria, y lo que encontraron fue que el espectro es exactamente lo que los modelos de inflación predicen. Es como si tuvieras una predicción teórica, y luego la observación simplemente encaja a la perfección. Pero la isotropía del universo no es solo una característica histórica del cosmos primordial, también es una característica del universo tal como es hoy. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Los astrónomos han utilizado el Gran Telescopio para mapear la distribución de galaxias en el universo local. El Sloan Digital Sky Survey, por ejemplo, ha catalogado posiciones y distancias de más de 1 millón de galaxias. Cuando analizan estos datos a escalas suficientemente grandes, descubren que la distribución de galaxias es consistente con una homogeneidad estadística. No hay dirección preferida. No hay región que sea fundamentalmente diferente de otra. Este patrón de isotropía se extiende a cosas más fundamentales que solo la distribución de galaxias. La velocidad de la luz, la constante de estructura fina que gobierna las interacciones electromagnéticas, las masas de las partículas fundamentales, todas parecen ser las mismas en todas direcciones. No hay ley de la física que sea diferente en el norte que en el sur. No hay ley de la física que sea diferente en el este que en el oeste. Esto tiene implicaciones profundas para nuestro entendimiento de la gravedad y el espacio-tiempo mismo. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein, publicada en 1916, describe la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Ahora bien, si el universo es isotrópico y homogéneo a grandes escalas, entonces la geometría del espacio-tiempo debería ser la misma en todas direcciones. Esto conduce a lo que se llama la métrica de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, o métrica FLRW en abreviatura. Esta es la métrica que describe un universo que es isotrópico y homogéneo, que se expande uniformemente y que cambió de velocidad de expansión a lo largo del tiempo. La métrica FLRW es lo que los cosmólogos utilizan para modelar la evolución del universo. Es la ecuación fundamental que usamos para entender cómo el universo se ha expandido desde el Big Bang hasta hoy. Y porque el universo es isotrópico, podemos describir su expansión con una sola función del tiempo, lo que se llama el factor de escala. Este factor de escala nos dice cómo el tamaño del universo cambió a lo largo del tiempo. No hay un factor de escala diferente para cada dirección. Hay solo uno. Ahora, durante décadas, los cosmólogos creyeron que esta expansión estaba desacelerando. Después de todo, la gravedad es una fuerza atractiva y debería ralentizar la expansión del universo. Pero en 1998, dos equipos de astrónomos, uno dirigido por Saul Perlmutter
y otro dirigido por Brian Schmidt, descubrieron algo asombroso. La expansión del universo no estaba desacelerando, estaba acelerando. El universo se estaba expandiendo más rápido ahora que hace 1.000 millones de años. Este descubrimiento fue tan importante que 3 de los líderes de estos equipos ganaron el Premio Nobel en Física en 2011. La causa de esta aceleración sigue siendo uno de los mayores misterios en la física. Los astrónomos lo llaman energía oscura. Representa aproximadamente el 68% de toda la masa y energía en el universo. Pero no sabemos qué es. Podría ser una constante cosmológica, una propiedad intrínseca del espacio vacío. Podría ser una forma de energía exótica que llena todo el universo. Podría incluso ser una modificación de la gravedad a escalas cosmológicas muy grandes. La verdad es que es un misterio, pero aquí está el punto. Sin importar qué es la energía oscura, la isotropía del universo nos dice que está distribuida uniformemente. No hay más energía oscura en una dirección que en otra. Es isotrópica, y esta isotropía de la energía oscura es lo que nos permite hacer predicciones sobre el futuro del universo. Si la energía oscura continúa siendo isotrópica y uniforme, entonces el universo continuará expandiéndose aceleradamente para siempre. Pero si la energía oscura fuera anisotrópica, fuera más fuerte en una dirección que en otra, entonces el futuro del universo sería mucho más complejo e impredecible. Aquí hay una pregunta que mantiene a los astrónomos despiertos por la noche. Si el universo es verdaderamente isotrópico a todas las escalas, ¿por qué vemos estructuras? ¿Por qué hay galaxias, cúmulos de galaxias superaglomerados? ¿No debería toda la materia estar perfectamente distribuida y uniforme? ¿Cuál es tu respuesta? Déjame saber en los comentarios. La respuesta es que la isotropía y la homogeneidad son propiedades estadísticas, no propiedades locales. Cuando miras en una pequeña región del espacio, verás una variación significativa. Verás galaxias aglomeradas aquí y vacíos allá. Pero cuando promedia estas variaciones sobre escalas lo suficientemente grandes, esas variaciones se suavizan. Es estadísticamente uniforme. Piensa en esto como el grano de la madera nuevamente. Dentro de 1 milímetro cuadrado, verás variación. Pero si retrocedes lo suficiente, ves un color uniforme. Ahora, el descubrimiento de la estructura a gran escala del universo ha sido uno de los grandes éxitos de la astronomía moderna. En 1985, los astrónomos descubrieron la Gran Muralla, una estructura que contenía decenas de miles de galaxias distribuidas en una vasta lámina. Después se descubrieron otras estructuras aún más grandes. El superaglomerado Laniakea, por ejemplo, es una estructura que contiene toda la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, y cientos de miles de otras galaxias. Tiene aproximadamente 150 millones de años luz de diámetro. Pero el punto fascinante es que aunque estas estructuras son increíblemente grandes, cuando las comparas con la escala del universo observable, que tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, estas estructuras comienzan a parecer pequeñas. El universo como un todo sigue siendo esencialmente homogéneo. Ahora, la tecnología ha mejorado dramáticamente. El Sloan Digital Sky Survey ha mapeado más de 3 millones de galaxias. El satélite Gaia ha mapeado más de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, está permitiendo a los astrónomos observar galaxias tan distantes que se remontan casi al final de la edad oscura cósmica, apenas 100 millones de años después del Big Bang. Y lo que descubren es consistente con la isotropía predicha por el modelo cosmológico estándar. El universo en cualquier dirección en que miren, a cualquier época que observen, parece ser isotrópico. Sin embargo, hay algunas anomalías intrigantes que los astrónomos están investigando. En 2013, los investigadores notaron que la radiación cósmica de fondo parece tener una ligera preferencia direccional. Parece haber un poco más de energía viniendo de una dirección particular que de la opuesta. Esto se conoce como el dipolo anómalo o la anomalía del flujo. Dicho esto, esta anomalía es realmente minúscula, solo unos pocos %, y podría ser explicada por varios mecanismos diferentes, incluidas variaciones locales en la distribución de materia en nuestro vecindario cósmico cercano. Los astrónomos siguen investigando, pero de momento, la isotropía global del universo se mantiene como un principio fundamental. Entonces, ¿qué significa realmente que el universo sea isotrópico? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la realidad? Primero, significa que no estamos en un lugar especial.
La Tierra no es el centro del universo. Nuestra galaxia no es especial. Nuestro cúmulo de galaxias no es especial. De hecho, cada ubicación en el universo es equivalente a cualquier otra. Somos literalmente mundanos, comunes, ordinarios, y hay algo hermoso en eso. Significa que las leyes de la física que hemos descubierto aplicándolas en nuestro pequeño rincón del cosmos son universales. Aplican en todas partes. Aplican a galaxias a 1.000 millones de años luz de distancia. Aplican a galaxias que veremos dentro de 1 millón de años. Segundo, la isotropía del universo significa que la historia del universo se puede describir con ecuaciones simples y elegantes. No necesitamos ecuaciones diferentes para cada dirección. No necesitamos modelar el universo como anisotrópico, con diferentes propiedades en diferentes direcciones. Una sola ecuación, la ecuación de Friedman, que describe la expansión del universo, es suficiente. Es un triunfo de la elegancia matemática. Tercero, la isotropía del universo es un reflejo de las simetrías fundamentales de las leyes de la física. El hecho de que no haya una dirección especial es una consecuencia del hecho de que las leyes de la física son las mismas en todas direcciones. Esto está conectado a lo que se llama el teorema de Noether, propuesto por la matemática Emmy Noether en 1915. El teorema de Noether dice que cada simetría en las leyes de la física corresponde a una cantidad conservada. La simetría rotacional, el hecho de que el universo es el mismo cuando lo rotas, corresponde a la conservación del momento angular. Las leyes de la física no discriminan entre diferentes direcciones. Cuarto, la isotropía del universo es la razón por la que podemos hacer predicciones sobre el futuro del universo con tanta confianza. Si el universo no fuera isotrópico, si hubiera direcciones privilegiadas, entonces el futuro sería mucho más impredecible. Pero porque el universo es isotrópico, podemos hacer modelos simples que hagan predicciones precisas. Los cosmólogos predicen que dentro de 100.000 millones de años más o menos, la expansión acelerada del universo habrá redispersado toda la materia a través de un espacio tan vasto que las estrellas ya no serán visibles unas para las otras. Los cúmulos de galaxias se habrán separado tanto que parecerá que cada galaxia está sola en un universo vacío. Pero incluso en ese futuro distante, la isotropía probablemente permanecerá. El universo seguirá pareciendo lo mismo en todas direcciones. Y eso nos lleva a preguntarnos algo más profundo. ¿Por qué existe la isotropía en primer lugar? ¿Es solo una coincidencia que el universo haya comenzado en un estado altamente isotrópico? ¿O es una consecuencia de algo más fundamental? Algunos científicos, como Roger Penrose, han propuesto ideas radicales como la cosmología conforme cíclica, que sugiere que el universo podría ser uno en una serie infinita de universos que se suceden entre sí. En este escenario, la isotropía que observamos podría ser una consecuencia de condiciones iniciales particulares establecidas por ciclos anteriores del universo. Otros han explorado ideas como el principio antrópico, que sugiere que el universo debe parecer isotrópico a nosotros, porque de otro modo no estaríamos aquí para observarlo. Si el universo fuera altamente anisotrópico, no se habrían formado galaxias, no se habrían formado estrellas, no se habría formado la vida, seríamos imposibles. Pero hay una verdad más profunda aún. La isotropía del universo no es una propiedad aislada. Es parte de un conjunto más grande de simetrías que gobiernan la realidad. Estas simetrías son lo que los físicos consideran las características más fundamentales de la naturaleza, más fundamentales incluso que las partículas o los campos. Las simetrías son la ropa que viste la realidad. Considera esto. La gravedad, descrita por la teoría general de la relatividad, es una teoría que tiene simetría de difeomorfismo. Esto significa que podés describir la realidad en cualquier sistema de coordenadas y las leyes de la física serán las mismas. El electromagnetismo tiene lo que se llama simetría de calibre U1. Las fuerzas nucleares tienen simetrías de calibre SU2 y SU3. La supersimetría, una simetría hipotética entre bosones y fermiones, es una de las simetrías propuestas más profundas de la naturaleza. Y la simetría rotacional, que corresponde a la isotropía del espacio, es una de las más fundamentales de todas. Cuando miras el problema desde esta perspectiva, la isotropía del universo no es una coincidencia, es una manifestación de la estructura simétrica de la realidad. El universo es isotrópico porque las leyes de la física tienen una simetría rotacional, y las leyes de la física tienen una simetría rotacional porque la realidad es construida sobre tales simetrías. Ahora bien,
Es fascinante considerar si hay universos posibles que no fueran isotrópicos, si podrían existir universos donde la física fuera diferente en diferentes direcciones. Desde una perspectiva puramente teórica, tales universos son posibles. Podrían existir soluciones a las ecuaciones de la relatividad general que describieran universos anisotrópicos. De hecho, tales soluciones fueron estudiadas primero por Vladimir Belinsky, Isaac Kalatnikov y Evgeny Lifshitz en los años 60. Demostraron que cerca del Big Bang, si el universo fuera anisotrópico, experimentaría lo que se llama una transición de Belinsky, donde el universo se comportaría de manera cada vez más caótica conforme se acercara a la singularidad inicial. Pero estos universos anisotrópicos nunca alcanzarían estrellas y galaxias. La materia estaría distribuida tan irregularmente que ninguna estructura coherente podría formarse. No habría vida, no habría conciencia, solo un caos frío e indiferente. Entonces, en un sentido, nosotros nos encontramos en uno de los universos particulares que debe ser isotrópico para que la vida sea posible. Es una selección observacional. Observamos un universo isotrópico no porque todos los universos sean isotrópicos, sino porque los universos anisotrópicos no tendrían observadores. Esto nos lleva a uno de los debates más profundos en la cosmología contemporánea, la cuestión del multiverso. Si hay infinitos universos, cada uno con sus propias leyes de la física y condiciones iniciales, ¿cuáles serían las propiedades estadísticas? ¿Cuántos serían isotrópicos? ¿Cuántos soportarían la vida? Hay argumentos complejos sobre ambos lados. Algunos cosmólogos, como Sean Carroll y Joel Primack, argumentan que si hay infinitos universos generados por inflación eterna, entonces casi toda la masa y energía existiría en universos que son fundamentalmente diferentes del nuestro. Nuestro universo, con sus leyes particulares y su isotropía, sería extraordinariamente raro. Otros cosmólogos, como Roger Penrose, cuestionan si el multiverso es incluso un concepto científico válido, argumentando que cualquier cosa que no sea observable no puede ser verdaderamente ciencia. Pero lo que sí podemos decir es que, aquí en nuestro universo observable, la isotropía es un hecho bien establecido. Es una de las características más robustas de la cosmología, y los esfuerzos para encontrar excepciones, para encontrar direcciones privilegiadas o anisotropías ocultas, han fracasado constantemente. Cada nueva observación, cada nuevo satélite, cada nueva medición sofisticada, confirma que el universo es isotrópico. Entonces, ¿cuál es el futuro del estudio de la isotropía cósmica? ¿Qué nos dirán las próximas generaciones de telescopios? El telescopio espacial James Webb continuará observando el universo primitivo, buscando signos de cualquier anisotropía que pudiera existir en épocas tempranas. El próximo generador de detectores de ondas gravitacionales, como el detector interferométrico de ondas gravitacionales de tercera generación, o ET, podría revelar asimetrías en la distribución de agujeros negros y neutrones estrellas. Nuevos satélites de microondas como CMB-S4 podrían medir la radiación cósmica de fondo con una precisión aún más alta, buscando cualquier anomalía que pudiera indicar una anisotropía oculta. Hay incluso propuestas para telescopios más exóticos. El Observatorio de Gravitaciones Espaciales, por ejemplo, utilizaría interferometría de ondas gravitacionales para detectar variaciones en la geometría del espacio-tiempo con una precisión sin precedentes. Tales instrumentos podrían revelar características muy sutiles del universo que permanecen ocultas para nosotros hoy. Y quizás lo más emocionante es que estos futuros telescopios podrían revelar nuevas formas de anisotrópica que no hemos considerado. Podrían mostrar que el universo tiene propiedades direccionales en escalas muy grandes que no podemos detectar con los instrumentos actuales. O podrían confirmar con aún mayor confianza que la isotropía es una simetría verdaderamente fundamental de la realidad. Ahora, déjame hacerte pensar en algo más profundo. ¿Qué significa para tu lugar en el cosmos el hecho de que el universo sea isotrópico? Piensa en todas las formas en que esto te afecta. Significa que las leyes que gobiernan el brillo de las estrellas son las mismas en todas partes. Significa que los átomos que te componen se comportan de la misma manera en tu cuerpo, como lo harían en el núcleo de una estrella a 1.000 millones de años luz de distancia. Significa que la gravedad que mantiene tus pies en la Tierra es idéntica a la gravedad que mantiene las galaxias orbitando entre sí en cúmulos de galaxias distantes. Significa que los procesos químicos que ocurren en tu cerebro mientras estás leyendo esto son gobernados por las mismas leyes electromagnéticas que gobiernan el universo entero. Esta es una idea asombrosa cuando la consideras completamente.
No hay nada especial sobre el lugar donde estoy. No hay nada especial sobre cuándo vivo. Los átomos que componen mi cuerpo fueron creados en las profundidades de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Esos átomos viajaron a través del espacio, fueron organizados por la gravedad, incorporados en planetas y finalmente en mi cuerpo. Y algún día, mucho después de que yo muera, esos mismos átomos serán dispersados nuevamente. Algunos podrían ser incorporados en nuevas estrellas. Algunos podrían convertirse en partes de otros seres vivos. Algunos podrían simplemente flotar en el espacio interestelar, inertes pero inmortales. Pero la cosa hermosa es que los procesos que gobiernan toda esta danza cósmica, todos estos cambios y transformaciones, son los mismos en el universo entero. Hay una armonía fundamental, una simetría, una isotropía. El mismo conjunto de reglas se aplica a ti, a mí, a las estrellas, a las galaxias, a todo. Cuando piensas en ello de esta manera, la isotropía del universo no es solo un hecho científico abstracto, es una declaración sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Es un recordatorio de que aunque somos pequeños, aunque vivimos en un rincón ordinario de una galaxia ordinaria en una región ordinaria del espacio, no estamos separados de la realidad más fundamental. Somos parte de ella. Somos manifestaciones del mismo conjunto de leyes que gobiernan el universo entero. Y hay esperanza en eso, hay consuelo en eso. Significa que los problemas que enfrentamos, aunque parezcan abrumadores en nuestras vidas diarias, son todos parte de un patrón más grande. Significa que nuestra pequeña vida en un pequeño planeta orbitando un pequeño sistema estelar, en una pequeña región del espacio, está conectada a todo lo demás. Cuando los cosmólogos hablan de isotropía, cuando hablan de homogeneidad, cuando hablan de simetría, no están hablando simplemente de ecuaciones matemáticas. Están hablando de la tela misma de la realidad. Están hablando del hecho de que el universo no tiene preferencias. El universo no te discrimina. No discrimina ningún punto en el espacio. Todos los puntos son iguales. Todas las direcciones son iguales. Todas las épocas en la historia del universo están sujetas a las mismas leyes. Así que aquí está la pregunta final que te dejo mientras te diriges hacia el sueño esta noche. Si el universo es isotrópico, si no hay dirección especial, si no hay ubicación especial, ¿qué significa eso para tu sentido de propósito? ¿Qué significa para tu sentido de estar conectado con algo más grande? ¿Significa que tu vida es sin sentido porque eres común? ¿O significa que tu vida es sagrada porque estás hecha de los mismos átomos que componen toda la realidad, gobernada por las mismas leyes que gobiernan el universo? Creo que es lo último. Creo que la isotropía del universo es una invitación a entender que estás conectado con todo, que tu conciencia es una manifestación de la conciencia del universo que se observa a sí mismo, que los procesos químicos en tu cerebro son parte de la danza cósmica más grande que ha estado ocurriendo desde el Big Bang. Y cuando duermas esta noche, piensa en eso. Piensa en el hecho de que mientras cierres los ojos, la radiación cósmica de fondo de microondas, la radiación más antigua del universo, sigue siendo emitida en todas direcciones. La misma radiación que fue detectada por accidente en 1965. La misma radiación que confirma que el universo comienza en un estado caliente y denso hace 13.800 millones de años. Piensa en cómo esa radiación ha estado viajando a través del espacio todo este tiempo, llevando la información más antigua que podemos acceder. Piensa en cómo la atmósfera de la Tierra es transparente a esa radiación, permitiendo que pase a través de nosotros constantemente. En este momento, en este mismo segundo, esa radiación cósmica de fondo te está pasando, te atraviesa. Son fotones, cuantos de luz, viajando desde los confines del espacio observable. Son la voz más antigua del universo y son exactamente los mismos en todas direcciones. La isotropía no es solo un concepto cosmológico abstracto. Es una realidad física que te toca constantemente. Es una realidad que define tu existencia. Es una realidad que te conecta a cada otra cosa que existe. Cuando reflexiono sobre todo esto, cuando realmente lo considero, no puedo evitar sentir una sensación de asombro, una sensación de que hay algo profundo y hermoso en la estructura del universo. No es un universo que fue creado específicamente para nosotros. No es un universo donde somos especiales o centrales. Es un universo donde todos somos iguales. Todos somos ciudadanos iguales de un cosmos verdaderamente democrático. Y de alguna manera, esa igualdad es más hermosa que cualquier preferencia podría ser. Entonces, mientras te adentras en el sueño esta noche, recuerda esto.
La próxima vez que mires al cielo nocturno, la próxima vez que veas ese océano de estrellas por encima de ti, sabrás que estás viendo una evidencia de la isotropía cósmica. Sabrás que las leyes que gobiernan esas distantes estrellas también te gobiernan a ti. Sabrás que el universo es democrático, que es justo, que es simétrico, que es hermoso, y sabrás que eres parte de ello. No una parte especial, no una parte central, pero una parte verdadera, una parte que importa, una parte que está conectada a todo lo demás a través de las mismas leyes que gobiernan la realidad. Mientras duermes, permite que eso te conforte, que eso te calme, que eso te haga sentir como que perteneces a algo más grande que tú mismo, porque lo haces. Perteneces al universo, y el universo es isotrópico, es armonioso, es uno. End.